A ver, a veces pensamos que la muerte es el final de una relación, ¿verdad? Pues no siempre. Hay historias, como la que vamos a ver hoy, que de forma increíble empiezan justo ahí. Es una historia sobre cómo el amor a veces encuentra caminos súper inesperados para llegar, incluso cuando ya solo queda el silencio. Y esta frase es que le va como anillo al dedo a la experiencia de una mujer a la que vamos a llamar Ana para proteger su identidad. Su historia, de verdad, es de las que te tocan porque nos enseña algo muy potente, que la conexión, ese vínculo, puede aparecer de las formas más raras y en los momentos más inesperados, justo cuando crees que ya no queda nada. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el inicio de esta historia, porque para entender el giro tan increíble que da, primero hay que entender de dónde se parte. Y se parte de un vacío. La relación de Ana con su madre, bueno, no fue nada fácil. De hecho, lo que la definía era la falta de cariño, una ausencia emocional muy, muy grande. Tratemos de imaginarlo. Un hogar donde las emociones están silenciadas, no se habla de ellas. La madre de Ana era así, una figura lejana, siempre ocupada, y en esa casa pues no había sitio para un abrazo ni para un te quiero, nada. Así que Ana, claro, aprendió a apañársela sola, a no llorar, a tragárselo todo y a vivir con una soledad que duele, sobre todo cuando ves el cariño que otras personas reciben de sus madres. Y claro, con el paso del tiempo, esa necesidad de cariño se fue convirtiendo en resignación. Ana como que tiró la toalla, asumió que su madre era así, fría, que eso no iba a cambiar nunca y que jamás iba a recibir ese calor que tanto, tanto necesitaba. Se acostumbró, por así decirlo, a vivir con esa herida. Y entonces, como suele pasar, la vida da uno de esos giros que lo cambian absolutamente todo. La madre de Ana enfermó gravemente. Fue algo rápido y silencioso. Y este fue el momento que lo puso todo a prueba. Todo lo que Ana sentía. Y sobre todo, lo que nunca había llegado a sentir de vuelta. Y aquí viene lo más duro, la ironía de todo esto. Ana se vio cuidando a la mujer que en realidad nunca la había cuidado a ella. Y en esos últimos días, en los pasillos del hospital y en las noches sin dormir, el silencio se hizo todavía más espeso. No hubo una última charla, ni un abrazo de reconciliación, ni un simple gesto que ayudara a cerrar tantas heridas. Esta pregunta no paraba de darle vueltas en la cabeza a Ana. Era un grito silencioso que nunca se atrevió a decir en voz alta. El dolor ya no era solo por la pérdida que venía, sino por todo lo que había faltado durante toda una vida. Era la acumulación de años y años de vacío. Y así, su madre se fue, tal y como había vivido, en silencio. Y ese silencio que dejó atrás pesaba como una losa. Para Ana, la muerte no era solo el fin, era la confirmación de que ese vacío, esa herida, la iba a acompañar ya para siempre. Pero es justo aquí, cuando todo parece perdido, que la historia da un giro que nadie se espera, porque la pérdida, que parecía un punto y final, resultó ser el principio de algo completamente nuevo. Después del funeral, algo empezó a cambiar de una forma que Ana, de verdad, jamás se habría imaginado. Fijaos en este contraste, es que es brutal. La percepción que Ana tenía de su madre se dio la vuelta por completo. La mujer que en vida había sido como un muro de hielo, de repente, tras su muerte, empezó a sentirse como una presencia cálida, protectora, una contradicción total que desafiaba cualquier lógica. Al principio eran cosas muy sutiles, ¿sabes? Una sensación de calma de repente en medio de un ataque de ansiedad, o un pensamiento bueno, reconfortante, que parecía venir de la nada. Pero poco a poco esas señales se fueron haciendo más y más fuertes. La sensación de que no estaba sola en casa y sobre todo los sueños. Y vamos a detenernos un momento aquí, en los sueños, porque esta fue la pieza clave de toda la transformación. Para Ana se convirtieron en el canal a través del cual, por fin, empezó a llegar todo ese cariño que le habían negado en vida. Claro, sobre los sueños hay, digamos, dos maneras de verlo. Por un lado, la psicología nos dice que son un reflejo de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestro inconsciente. Pero hay otra perspectiva, la de las personas más sensitivas, que ve los sueños como algo más, como un auténtico puente de comunicación con los que ya no están. Y para Ana, esta segunda idea cobró de repente todo el sentido del mundo. En esos sueños, la madre que veía a Ana no tenía nada que ver con la que conoció. Era una mujer serena, luminosa, que por fin la abrazaba. Y lo más fuerte es que Ana se despertaba con la sensación física, real, de haber recibido ese abrazo. No eran solo imágenes, eran experiencias que la estaban sanando. Entonces, ¿qué pasó con Ana? ¿Cómo le afectó todo esto en su día a día? Porque no se trataba solo de tener sueños bonitos. Esto fue un proceso de sanación muy profundo, que le cambió por completo la forma de ver su propia historia y el duelo. Su camino, claro, no fue de un día para otro. Al principio estaba hecha un lío.
¿esto es real? ¿O me lo estoy inventando porque lo necesito desesperadamente? Pero en un momento dado decidió dejar de juzgarlo, simplemente aceptar lo que sentía, sin más. Y al hacerlo, la tristeza empezó a dar paso a una sensación de paz. Comprendió que de alguna forma su madre le estaba dando ahora lo que no supo darle en vida. Y esto es muy importante, ojo, la experiencia no fue una goma de borrar mágica. La herida de haber crecido sin ese afecto seguía ahí, pero el dolor, ese dolor agudo y constante, se transformó. Esta nueva sensación de compañía fue como un bálsamo que le permitió empezar a sanar de verdad. Y con eso llegó la paz. Por fin. Ya no sentía ese vacío que le había acompañado toda la vida. Aunque fuera de una forma tan extraña, tan poco convencional, y aunque llegara tan tarde. Por primera vez, Ana sintió el calor de una madre. Y para ella, eso fue más que suficiente. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. Es un recordatorio brutal de que las reglas del amor, del afecto, a veces van mucho más allá de lo que entendemos por vida y muerte. Al final, la lección de esta historia es esa, que los vínculos importantes no siempre se rompen con la muerte. A veces simplemente se transforman. Para Ana, la pérdida de su madre no fue el final, fue el verdadero comienzo de una relación nueva, distinta, una relación invisible, pero muchísimo más real y cercana que la que tuvo durante décadas. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que se queda flotando en el aire. La vida no siempre nos da los abrazos cuando los necesitamos. Vale, pero la historia de Ana nos enseña que nunca es tarde para sentirlos. Y sobre todo, que el único momento que tenemos para darlos es ahora, en el presente.